100 de tu vida con Ara Rojano y Maggie Reyes. Escúchanos martes, jueves y sábados en un horario de 12 a 1 de la tarde por Azteca Radio, la voz de mi gente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Enciende tu Vida, nuevamente con otro capítulo más. Estamos en estos micrófonos Ara Rojano y Maggie Reyes, y bueno, en un momento más se va a presentar una invitada que tenemos. Y bueno, pues les recuerdo que también nos pueden estar escuchando a través de www.aztecaradio.com.mx, y para aquellos que quieran enviar algún mensajito lo pueden hacer al número 231-156-6844. Y bueno, pues amigos y amigas al 100, como les mencioné, tenemos a una gran invitada, y bueno, pues de acuerdo a la imagen que aparece también atrás de nosotros, pues vamos a estar hablando un poco sobre la experiencia que tiene pues algunas personas, en este caso pues nuestra gran invitada, con aquellas personas que han salido infectadas por este virus de COVID-19. Así es, y bueno, está con nosotros Sari Paulino. Bueno, si nos quieres dar tu nombre. Hola, ¿qué tal? Yo soy Saray Paulino Rojano. Pues es un placer, la verdad, que me hayan invitado. Muchísimas gracias. Y pues vamos a estar aquí resolviendo algunas preguntitas, checando por aquí unas encuestas que se hicieron y pues contándoles cómo fue el cara a cara, una experiencia con COVID, muy desagradable sin duda, pero pues aquí estamos. Muchas gracias. Así es, Ari, y bueno, como comenta Maggie, elegimos este tema precisamente porque pues es lo de hoy, lo de ya más de un año prácticamente. Sí. Es un tema que de repente no sentimos el gran impacto, o no sabemos, más bien somos totalmente ignorantes a pesar de todo lo que nos dicen en televisión, de las cifras que nos dan, incluso de los cuidados que de repente no se llevan a cabo. Y bueno, tú sabes un poquito más del tema porque lo has vivido en carne propia prácticamente, ¿no? Nosotros hicimos una breve encuesta a compañeros, prácticamente a conocidos del COVID, y bueno, les preguntamos qué pensaban del COVID-19. Prácticamente el 100% nos dijo que sí existe. ¿Y tú qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues ya llevamos un muy buen tiempo pues acoplándonos a esta nueva realidad, a esta nueva situación. Yo quisiera no estar aquí tal vez de invitada con este tema, ¿verdad? Pero pues es un tema con el que tenemos que estar trabajando, adaptándonos. La verdad es que yo en ningún momento pensé que no existiera lo que fue el COVID, lo que es el COVID, pero lo sentía muy lejos de mi familia. Creía que podía llegar a cualquier persona, pero no pensé que lo iba a ver de tan cerca y que iba a impactar en una medida muy fuerte, muy drástica. Desafortunadamente mi familiar falleció. Yo pensé que tal vez si afectaba, pues iba a afectar a otras personas, ¿no? Me permito ver la encuesta. Claro. Aquí puedo ver que pues muchas personas, el 100% dice que sí creen que existe, pero también yo platicando con algunas personas, veo en Facebook, veo en redes sociales que ponen Chignautla, Teciutlán, semáforo rojo, muchos infectados, y veo Me Diviertes y veo gente diciendo que no es verdad, que no existe, que es invento del gobierno, y es sorprendente, de verdad. Yo creo que si yo me pusiera a pelear todo el día con esas personas, vaya, no acabo. Y bueno, de acuerdo a esa encuesta también, pues también se les preguntó en qué aspecto les ha afectado. El 80% pues sí nos estaba, contestó que sí fue afectado. Y bueno, entre esos pusimos unos factores que sí fue afectado en salud, económico, laboral o psicológico. La mayoría pues sí respondió que fue afectado económicamente.
y bueno, el menor porcentaje que se obtuvo fue el psicológico, ¿no? Aquí la gente quizás no se da cuenta que bueno, pues también el mayor afecto psicológico que bueno, que está provocando, ¿no? No sé cuál es tu comentario. Yo creo que sin duda afecta a todos los factores. Aquí mencionan salud, economía, en el aspecto laboral, mucha gente ha quedado desempleada o tal vez los ingresos son menores, ¿no? En el aspecto psicológico, claro que te afecta mucho. Vaya, hablamos desde una persona que es diagnosticada con COVID y la sociedad te rechaza, la sociedad tiene miedo y es un miedo que se comprende, porque, claro, no es para menos, ¿no? Pero vamos a personas que te rechazan y también vamos a personas que han perdido a seres queridos y manejar un duelo no es fácil. O sea, una etapa de duelo es muy complicada. O sea, pueden pasar meses y sigue ahí ese dolor persistente. Y claro que hay daño psicológico, vaya, no estás bien, pues hablo de estudiantes, no estás bien en la escuela, no estás bien en el trabajo, no estás bien con tu familia, muchas personas han caído en depresión, muchas personas, estoy viendo, de hecho, en estos días estuve viendo que hay un alto índice de suicidios. Entonces todo eso lo ha traído una pandemia en la que están los esposos juntos, en donde hay más conflicto, en donde hay problemas con los hijos, en donde tal vez los padres tienen que seguir laborando y el hijo, si antes estaba en la escuela y antes se relacionaba con los compañeros, pues ahora está todo el tiempo solo en casa, entonces los lleva a generar, a pensar y hay un muy alto número de suicidios. Entonces afecta mucho sin duda en el aspecto psicológico, bueno, en el económico ni se diga, o sea, tener a una persona COVID en casa, les estoy hablando de tanques de oxígeno, depende de cómo sea la situación de tu paciente. Muchas veces tal vez si es esporádicamente el oxígeno es de 1 a 2 litros por minuto, pues sí dura un poco más, pero pues desafortunadamente mi papá recibía 18 litros, o sea, es una cantidad sorprendente, o sea, es muchísimo lo que recibía de oxígeno, son tanques de 1,80 de alto y que además me duraba un día ese tanque. O sea que la renta de ese tanque te sale aproximadamente en 5,000 pesos y estarlo recargando continuamente son de 600 a 800 pesos. Y te cobran pues todos los días cierta cuota, ¿no? Entonces, y eso solamente es del tanque. Los cuidados son muchos, son los medicamentos, quizá el doctor particular que está viendo a tu familiar en casita, o si decides meterlo a un hospital particular, bueno, son cantidades elevadísimas, entonces claro que afecta el aspecto económico sin duda. En cuestión, Sari, de lo que comentas de el duelo, cómo manejar el duelo, de hecho, dices, sí es un daño psicológico, pero yo creo que debe ser mucho más porque no hay ocasiones en que no puedes ver a tu familiar. ¿Cómo impacta ese aspecto? ¿Qué es lo que pueden hacer o no pueden hacer, ¿no? El duelo. Todas las personas manejan su duelo de manera distinta. Habemos quien empezamos por la aceptación, porque yo no tuve de otra más que aceptar mi realidad, mi nueva realidad, que era que mi papá ya no iba a estar más conmigo. Pero hay personas que empiezan por la ira, por la negación, porque no es nada fácil perder, nunca ha sido fácil perder a un ser querido. No estamos conscientes ni preparados para que una persona amada se nos vaya. Y menos de esta forma, porque no tenemos la oportunidad de despedirnos de ellos. Yo, afortunadamente, días antes tuve la oportunidad de hacer una videollamada con mi papá. Esta enfermedad además es muy cambiante. Yo en esa videollamada yo le decía a mi papá, oye papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y me decía, bien, me siento un poco cansado, pero bien, le estoy echando muchas ganas y voy a salir. Entonces, esa fue mi última videollamada con mi papá y mi papá murió a los 2 días. Su tratamiento fue muy largo, pero murió a los 2 días de esa videollamada, entonces tal vez pude verlo, pero he escuchado a muchas personas que no se pueden despedir de su familiar. Es difícil tanto para el familiar como para el paciente, porque el paciente sabe que si muere no va a poder despedirse de sus seres queridos, y es difícil para el familiar porque sabe que si muere el paciente, además te los entregan calcinados.
Sí, te dan al cuerpo, pero muchas veces solamente te lo dan en una bolsa negra. Entonces tú ya no puedes ni siquiera tocar esa bolsa por el nivel de contagio tan alto que hay. Yo tuve la oportunidad de entrar a reconocer a mi papá, entonces, pero vaya, les estoy hablando de que hay excepciones, ¿no? Porque he hablado también con muchas personas y me dicen, no, es que pues yo ya no pude, a mí solamente me entregaron al cuerpo y ya no pude. Entonces muchos me dicen, es que no sé si fue a la persona que me entregaron, ¿no? Solamente era una bolsa negra. Entonces, pues son todos esos factores, ¿no? Sí, la verdad muy fuerte pues superar esta parte. Y nos comentabas fuera del aire que incluso para el personal médico también es difícil. Sí, es muy difícil porque justo yo hice muy buenas amistades en el hospital y me decía una doctora, me decía, Sari, es que para nosotros es muy difícil, o sea, estamos muy cansados, es muy cansado porque muchos de nosotros, la sociedad, la población solamente dice, es que los doctores no hacen nada y los doctores, yo llevé a mi familiar bien y me lo entregaron muerto, pero realmente llevamos a nuestro familiar muy tarde. Si nosotros los llevamos a tiempo, si nos damos cuenta a tiempo cuando están saturando bajo, se pueden evitar muchas cosas. O sea, tal vez se pueden evitar, tal vez no, esta enfermedad es muy cambiante, pero para ellos también es muy difícil porque están jornadas muy largas, o sea, son tal vez 8 horas en donde ellos están con caretas, y no son mascarillas como las que nosotros ocupamos, no, o sea, ellos están forrados totalmente, o sea, desde bota quirúrgica hasta gorro quirúrgico, batas, o sea, completamente sellados, ¿no? Porque están en un covitorio, o sea, es una experiencia muy fuerte, y decía el médico, es que siempre es difícil para un médico, aunque están preparados, para decir, señora, su familiar falleció. Tal vez están preparados para eso, pero dicen, pero ahora nos cuesta mucho porque estamos todo el tiempo con el paciente, con pacientes que han llegado tal vez muy graves y vemos su mejoría poco a poco y vemos que empiezan a saturar mejor y de repente dicen, nos vamos a casa y al otro día llegamos, vamos a la camilla donde estaba el paciente que nosotros veíamos todos los días y ya no está. Dice, entonces preguntamos, ¿en dónde está? Y nos dicen, murió en la madrugada o murió ayer. Dice, y para nosotros es doloroso, dice, porque aunque no lo crean, hacemos un vínculo con ese familiar, con ese paciente. O sea, muchas veces dicen, he escuchado a personas que dicen, es que no tratan bien a mi familiar, pero también hay que reconocer a los trabajadores de la salud que se esfuerzan y que día a día ahí están, porque es difícil, porque ellos arriesgan todos los días su vida. Y decía un médico el día de ayer que estaba viendo un reportaje justamente y decía, es que nos cansamos muchísimo y todavía salimos a la calle y vemos a gente sin cubrebocas y es sorprendente y es impactante porque a tantos meses que han pasado desde que surgió esto, todavía hay gente que no cree. Todavía hay gente que dice, no, a mí no me va a pasar, o no existe, o es invento. Entonces, pues sin duda es muy difícil toda esta situación. Justo lo que comentabas, ¿no? Que ves comentarios en redes sociales donde se burlan, donde dicen no existe, y bueno, ahí con esta encuesta también pues nos sorprendimos porque la mayoría de personas, en este caso pues el 90%, dijo que sí tenía un conocido, un familiar, un amigo, una persona cercana, pues que ya estaba contagiada, ¿no? Que tuvo algún contagio y además, pues que lo perdieron lamentablemente, ¿no? Perdieron a ese amigo, a ese familiar y bueno, pues no nos explicamos aún por qué razón todavía existe ese tipo de gente burlándose. Y como dices, o sea, vemos fiestas incluso que ya se están aglomerando. O sea, no les importa, llevan incluso a los niños, a personas adultas, sin poner mucha atención de lo que están ocasionando, ¿no? Y bueno, pues también hay otra parte en la que hay gente que tiene miedo a vacunarse. Sí, yo pienso, muchas veces no quieren vacunarse por miedo. Siempre he dicho que cada vez que llega algo nuevo a nosotros, pues es normal tenerle miedo a lo desconocido. Claro. Sí. Pero, pues nos están dando científicamente
el beneficio de cada vacuna. Nos dicen, no, pues esta tiene una efectividad del 80%, esta del 90%, todas las vacunas me parece que tienen una efectividad distinta. Así es. Pero hay personas que dicen, no me voy a vacunar, no quiero vacunarme. Y muchas de las veces pensaríamos, por ignorancia, es gente que no tiene estudios, y es mentira. Eso es mentira. Porque Claro. yo he hablado con profesionistas que dices, no, o sea, seguro te vas a vacunar, o sea, seguro crees en el COVID, y dicen, no me voy a vacunar porque a mí no me va a dar, y porque eso por lo regular le da a personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen obesidad, que tienen epilepsia. Entonces, como yo no padezco nada de eso, no me va a dar y no tiene caso que me vacune. Uh-huh. Y para mí es sorprendente porque yo diría, bueno, es que es un profesionista. Tendría que decir, me voy a vacunar porque de otro modo esta pandemia no va a acabar. Y también he hablado con personas que no tienen estudios, pero merecen todo mi respeto y dicen, me voy a vacunar. Sí. Me voy a vacunar porque mi hijo ya murió de esto, porque mi esposo ya murió de esto, porque tal vez mis nietos ya se infectaron. Entonces dicen, me voy a vacunar. Entonces, nosotros tal vez pensamos que de acuerdo al estatus va a ser la ideología que tienen y no, estamos muy equivocados porque todos piensan de manera diferente. Y bueno, es sorprendente, ¿no? Que una persona con estudios piense así, pero ni hablar. Sí, claro, y justo lo que mencionas, Ari, y lo que nos comentabas respecto a las personas que tienen con diabetes, hipertensión, o sea, que son las personas que más se pueden contagiar y que incluso nos comentabas que les da o algo. Sí. Una doctora me decía, Sari, al COVID lo que más le gusta es las personas hipertensas y las personas diabéticas. O sea, es lo que más le gusta al COVID. Y incluso yo platicando con familiares de personas que estaban internadas en el hospital me decían, es que qué raro, mi mamá no era diabética, tiene 40 y tantos años, relativamente jóvenes, no era diabética y cuando se infectó llegó con glucosas elevadísimas, o sea, 350 más, vaya, estaban a punto de un coma diabético quizá, con presión muy alta, y esas son comorbidades, o sea, que tienes más de una enfermedad. Sin duda, el tener una comorbidad afecta muchísimo más al COVID. O sea, si somos una persona tal vez sana, que no tenemos otra enfermedad, tenemos tal vez nuestro sistema inmunológico puede luchar más en contra de esa enfermedad. Pero si somos una persona que tiene tal vez diabetes, pues tal vez nos va a afectar un poquito más. Claro. Entonces, es ahí donde tenemos que tal vez poner de nuestra parte, que cuidarnos, porque también por ahí hay una pregunta que dice que cómo te cuidas, ¿no? Que si ocupas mascarilla, que si cambiaste tu alimentación. Y algunas personas dicen que me alimento mejor muy pocas, el 19%, 48%, ¿verdad? Sí. 48%, perdón. Y qué bueno que hubo un cambio en la alimentación, porque claro que afecta mucho. Digo, una persona con sobrepeso, ahorita está dando mucho a las personas con obesidad, los afecta mucho. ¿Y por qué afecta? Porque al llegar a un covitorio los tienen que estar cambiando de posición. Tienen que ponerlos boca abajo porque eso hace que fortalezca tu pulmón. Entonces, ellos no aguantan estar boca abajo. Es muy cansado. Digo, si nosotros tal vez estar mucho tiempo boca abajo o así, puede ser cansado. Claro. Una persona con obesidad es muchísimo más cansado. Entonces ellos dicen, tal vez entran un poco bien y dicen, no aguanto, entonces voltéame. Entonces no hay esta mejoría, porque no pueden estar rehabilitando el pulmón. Porque en el hospital te rehabilitan, o sea, entran fisioterapeutas y te rehabilitan, o sea, te están dando terapia pulmonar, que es para rehabilitar los pulmones, para que el paciente poco a poco vaya sintiéndose tal vez mejor y tenga una alta, si es que le fuese muy bien. Y si no, también hay, pues entran por partes, ¿no? Una persona que entra tal vez saturando 89% tiene la oportunidad de tener unas puntas nasales. Y si no es suficiente tienen una mascarilla, si no es suficiente tienen doble flujo, que son las puntas nasales y la mascarilla. Si no es suficiente les ponen se llama mascarilla con bolso reservorio,
es en donde se concentra todo el oxígeno en esa bolsita, entonces tú respiras y la bolsita se hace chica, grande, grande. Ya. Ajá. Cada vez es más complicado porque llegan a una mascarilla que es no invasiva, está conectado obviamente a oxígeno con altos niveles de oxígeno, se llama mascarilla CPAP, que la sellan completamente de la cabeza, la aprietan bien para que no haya modo de que el paciente se mueva. Mi papá tuvo la oportunidad de salió, él ocupó esa mascarilla y me decía, es que es un infierno. Yo les comparto eso de una persona que estuvo internada, que él me decía, es que yo me vi cara a cara con la muerte. Yo les comparto todo esto con la intención de que todos nuestros radioescuchas hagan conciencia. Hagan conciencia. Para mí no es grato venir y contar eso, pero si yo sé que la muerte de mi papá, y en memoria de eso, yo vengo y platico y les digo que fue una experiencia muy dolorosa, que es una experiencia muy difícil, tanto para el paciente como para el familiar, y que salió, pero desafortunadamente sus pulmones tuvieron un desgaste muy grande, pero luchó, y ustedes se van a cuidar. Para mí es una, ¿cómo les explico? Yo me siento muy bien, satisfecha claro, el venir y contar y decir, tal vez esa experiencia va a servir para algo. Sí, claro. Tal vez vamos a evitar más pérdidas trágicas, todas las pérdidas son trágicas, y vamos a hacer que nuestros niños se cuiden, que nuestras personas adultas, nuestras personas de la tercera edad, porque además veo muchos niños en el transporte que no llevan cubrebocas, que llevan los papás, que llevan los abuelos, pero los niños no. Claro. Y como les comentaba, ahorita los niños son los que están siendo más afectados. Sí, o sea, antes los que estaban siendo más afectados eran nuestras personas de la tercera edad, pero ahorita los que están siendo más afectados son nuestros niños. Sí, claro. Tal vez yo no les puedo manejar cifras exactas, ¿no? Y les decía, todos los días en el noticiero dicen cuántos infectados, cuántas muertes, cuántos asintomáticos. Yo solo les vengo a compartir lo que viví. Así es, y es totalmente diferente, incluso nos decías afuera del aire, lo que se ve, incluso lo que nos cuentan, a lo que se vive, ¿no? Ya estando ahí en el hospital, pues viendo cómo entran, cómo salen, cómo se vive el proceso de curación, o bueno, que lamentablemente a veces ya no se pueden salvar, pero es totalmente diferente ese sentir, ¿no? Sí, claro, yo me acuerdo que a veces pasaba por el hospital cuando pues iba a agarrar pista y volteaba al hospital y decía, ay, pues hay muchos carros, pobrecitos, ojalá que salgan todos, pero es muy diferente, de verdad, sí, o sea, es muy diferente, claro. Incluso que te digan como, es que fulanito de tal está infectado, no, pues, qué lástima, ¿no? Pero verlo en casa, o sea, tener a un paciente en casa, es totalmente diferente, diferente porque es muy desgastante, no puedes dormir, no puedes comer, claro, hay muchísima preocupación, claro. Pero es muy cansado. Aparte de toda esa tensión que nos comentabas del tener que tomar esas decisiones fuertes, ¿no? Respecto a tu familiar. Claro, porque son decisiones que ahí el tiempo apremia, y si no tomas una decisión a tiempo, claro, o sea, siempre tal vez hay que tener contacto con la familia. Yo veía a familias enteras que estaban afuera del hospital en el estacionamiento y decían, ¿cómo ves? ¿Firmamos o no? ¿Que le intuben o no? ¿O lo sacamos? Porque mucha gente decía, o lo sacamos, es que nos lo están matando aquí adentro, entonces sacamos a nuestro familiar. Yo creo que ahí es tomar una decisión a tiempo. Yo recuerdo la primera vez que mi papá fue ingresado, yo llegué y me decían, señorita, su papá viene muy mal, ¿firma usted para que sea intubado? Y yo firmé sin, pues no lo pensé, ¿no? Porque me decían, no, esto no le asegura que su papá va a vivir, porque hay un riesgo de muerte del 80% y una probabilidad de vida del 20%. El riesgo de muerte era muy elevado. Claro. Pero me decían, lo único que le puede dar consuelo es que su familiar no va a sufrir más. Entonces, yo firmé. Después, al ponerme a investigar qué era, cómo es el proceso, yo decía, no, es que, o sea, es súper doloroso. Y sí, ahí te dicen que es un proceso muy doloroso. Te hacen una traqueotomía, te abren aquí la tráquea, te meten un tubito
Muchas de las veces ahí dicen que es si hay tiempo, porque si no hay tiempo lo meten directo de la boca y al familiar pues está sedado completamente, ¿no? Me decían, no siente. Claro. La cosa es que si tu familiar, poco a poco, porque ha habido los que pues pueden contar esa historia, qué padre, ¿no? Que salen de ese momento tan fuerte. Y para ellos es muy, muy doloroso porque a la hora que despiertan, sienten el tubo. Entonces ellos tienen la necesidad de arrancarse el tubo. Y dicen, muchas personas preguntan, bueno, ¿y por qué no le sacan el tubo primero y ya después lo despiertan? La cosa es que, ¿y si no puede respirar por sí solo? Ellos tienen que asegurarse que el paciente ya está respirando por sí solo, que sus pulmones se están rehabilitando. Es muy difícil que un pulmón se rehabilite porque, por lo regular, en un pulmón se hacen cicatrices. Esas cicatrices no se curan. Los médicos le llaman cavernas. Entonces, no se curan. Hay tratamientos para rehabilitar, pero no hay una curación como tal. Entonces, estamos hablando que si yo ingresé a mi papá con un daño pulmonar del 50%, quiero pensar que cuando murió, tal vez mi papá pues murió con el 30% de funcionamiento a nivel pulmonar. Claro. Entonces, pues sí, muy complicado. Y lo que nos comentabas, que de repente se ponen bien y al otro, en unos minutos ya no. Sí, es una enfermedad, por desgracia, muy cambiante porque tú tal vez ingresas a tu familiar mal, depende mucho de la persona, claro, del sistema inmunológico de la persona. Habrá personas que nos están escuchando y dicen, qué raro, a mi familiar no le pasó eso. Yo les comentaba hace rato, hay personas que tienen temperatura, hay personas que les duele la cabeza, por ejemplo, mi papá nunca tuvo esos síntomas. Mi papá tenía mucha somnolencia. Incluso muchas personas no detectan que es COVID porque no tienen la falta de oxígeno, la falta de aire, o sea, ellos están pues aparentemente respirando normal, pero tienen mucho cansancio. Entonces me explica un médico y me dice, es que muchas personas no sienten la falta de aire. Lo que va a pasar con estas personas es que van a morir dormidos. O sea, simplemente el oxígeno ya no va a llegar a todo el cuerpo y van a dormir. ¿Qué me habías preguntado? Precisamente te decía de cuando a tu familiar, o sea, impacto, ¿no? Cambio gracias. Es muy cambiante la enfermedad porque de repente los ingresan y están bien, aparentemente, pero de repente empiezan a desaturar y se sienten muy mal. O hay personas que se sienten muy mal y después les hablan a los familiares y les dicen, ¿sabe qué? Hay una mejoría sorprendente. Los doctores me manejaban con mi papá, me decían, señorita, es que los doctores me lo decían, yo no creo tanto, pero los doctores lo decían, me decían, es que es un milagro. Y yo decía, ¿cómo? Me decían, sí, es que es un milagro, porque su papá desde el día 1 que llegó, era para que él muriera. Y me decían, su papá tenía 2 horas de muerte. O sea, 2 horas, ellos le daban 2 horas para que él muriera. Y me decían, y él fue contra todo mal diagnóstico, ¿no? Él logró salir. Entonces, a eso me refiero con que el cuerpo es muy cambiante, o sea, la enfermedad es muy cambiante. Él salió por mejoría, saturaba bien. Él cuando volvió a ingresar saturaba al 97%, la saturación que tú tenemos que tener, ¿no? O sea, todos tenemos que tener una saturación por arriba de 90. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué lo ingresaron otra vez? ¿Por qué si tenía una saturación ideal? Y me decían los médicos, es que lo que no se les explica y les tenemos que decir es que aunque esté saturando bien, por ejemplo, mi papá saturaba 97 y me decía, es que me falta aire. Y yo no lo entendía, y yo le decía, pa, es que está saturando bien. Y me decía, no, es que me falta aire. Entonces el médico me decía, es que muchas veces el oxígeno ya no está llegando al cerebro. Entonces ya el cerebro ya no está mandando esa señal de que está recibiendo ese oxígeno. Y ellos sienten desesperación. Y es cuando tienen que regresar al hospital, porque ha habido muchas personas que salen, pero tienen que volver a regresar, porque además el pulmón queda muy débil y puede agarrar cualquier otra bacteria que ya no es COVID. Claro. Es muy complicado, porque el pulmón se destroza totalmente, queda muy sensible
y puede agarrar cualquier bacteria y infectarse. Sí, claro. O sea, ya, que, como dices, queda dañado, incluso ya se empieza hasta a secar, ¿no? Como ellos dicen. Es como si fuese un quesito, así es como una vez me comentaron, ¿no? Es como un quesito fresco, pero con una fractura que tenga el pulmón, se empieza a secar, o sea, poner duro, ¿no? Sí, entonces claro. ya no tiene la misma función que pues normalmente debe de realizar, ¿no? Sí, no, y como les comentaba hace rato, que empieza a haber muchas fallas multiorgánicas. O sea, hay personas que dicen, y lo he escuchado mucho a personas que dicen, es que mi familiar entró por COVID, pero después me están diciendo que le falla el páncreas y que le falla el hígado y que le fallan los riñones y tienen que empezar a dializarlos. Pero es que realmente empieza a haber una falla multiorgánica, todos los órganos empiezan a fallar y incluso en el expediente te dicen, ¿de qué murió el familiar? No, pues falla multiorgánica. Todos los órganos empezaron a colapsar. Me decían, se empiezan a volver locos, ¿no? Empiezan a colapsar todos los órganos. Entonces, no hay respuesta favorable ya. O sea, prácticamente el COVID causa trastornos en todos tus órganos. Sí. Y es que muchos, pues ya no pueden alimentarse. Me decía mi papá, es que tengo hambre, pero o como o respiro. Claro. Al comer, ellos obviamente, cuando tú estás comiendo estás masticando, ¿no? Entonces cuando ellos mastican, sienten esa falta de aire. Entonces decían, es que para mí es desesperante. Entonces decía mi papá, sí tengo mucha hambre, pero pues es desesperante no poder respirar, entonces pues mejor no como. Lo que hacían en el hospital es que les meten una sonda por la nariz, no recuerdo ahorita el nombre, les meten la sonda, pero pues es una sonda muy dolorosa, o sea, claro. Es doloroso que te metan esa sonda que hace que alimenta todo tu intestino, ¿no? Entonces es lo que hacen en algunas personas, que les meten todo, papillas, alimentos por la sonda, para que sigan alimentándose, o todo por suerito, ¿no? O sea, mientras estén Sí, claro. hidratados, Ajá. para que el medicamento esté haciendo efecto. Claro. Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte. A una pausa, así es, a una regresamos en un momento, no se despeguen, recuerden que estamos en Azteca Radio. La voz de mi gente.
Continuamos, mis amigos, al 100 aquí en su programa Enciende tu vida, y pues con este tema tan interesante que es experiencia familiar COVID, con nuestra invitada especial Sari Paulino. Y perdón, Maggie, ¿vas a recordarnos las páginas antes de continuar? Y bueno, pues amigos y amigas al 100, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de www.aztecaradio.com.mx, y bueno, también pueden mandar algún mensajito al número 231-156-6844. Y bueno, pues continuamos con este tema y bueno, con esta experiencia más que nada. Y bueno, pues de acuerdo a lo que nos comenta Sara, pues sí hay que poner en práctica y ser conscientes de lo que está pasando, porque bueno, pues son situaciones complicadas, ¿no? Y bueno, pues Sara, no sé si quieras comentarnos pues cuáles son esas formas de cuidar a nuestro paciente cuando está en casa. Sí, claro. Tenemos que tener, por ejemplo, desde el día 1 en el que mi papá se empezó a sentir mal, a mí me decían los doctores, tienes que acercarte, y siempre con cubrebocas. O sea, siempre con cubrebocas en la entrada de la puerta de tu casa, sanitizante, tienes que poner un tapete sanitizante o una jerga con cloro, agua, mucho cloro en la entrada, tienes que limpiar todo muy bien. Y me decía, la basura, porque tenemos que pensar en toda nuestra población, hay personas que pasan, recolectan la basura, claro. Entonces pues también no es justo que esto se siga propagando, ¿no? Y tal vez no poner los límites adecuados cuando deberíamos. Si tenemos una personita en casa con COVID, ok, en una bolsa negra vamos a echar toda la basura que sale de él, incluso de la casa sería lo correcto, porque pues estamos conviviendo con una persona COVID, y ellos mencionan poner una cinta blanca, tal vez un masking, y poner cuidado, ¿no? Sí, cuidado tal vez, o cuidado COVID, aunque sea muy alarmante, sí, ¿no? Claro. Pero pues solamente así se puede evitar que esto se siga propagando. Siempre nuestro cubrebocas. Y me decía el médico, muchas de las veces no es por ti, tal vez tú no te vas a contagiar, pero tu paciente, tu familiar está tan débil de los pulmones que si está sanando puedes hacer que se infecte nuevamente, y que además, porque cuando es un recontagio, o sea, cuando se infectan nuevamente por segunda vez, es muchísimo más fuerte. O sea, claro. Si fue fuerte la primera vez, la segunda es muchísimo más, porque tal vez de que hubo un daño pulmonar, lo hubo. O sea, tal vez al 10%, pero lo hubo. Sí, claro. Entonces ya queda esa secuela ahí, y entrar otra vez a estar contagiado, pues el daño pulmonar va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces decían, tienes que cuidar a tu paciente de que no se vuelva a reinfectar. Entonces ponerse en todo momento cubrebocas. Lo correcto es que si hay ventanas, pues sí abrir las ventanas, porque se tiene que estar ventilando el área, trapear todo el tiempo, que él tenga un vaso, un plato, cucharas exclusivas. Bueno, sabemos que en casa a veces no tenemos 2 bañitos para que la persona se pueda bañar, o un sanitario, no, o sea, no hay 2, muchas de las casitas no tienen 2 baños. Así entonces, pues siempre mantener, tal vez, lo correcto es que solamente una persona esté teniendo contacto con nuestra persona infectada, y que los demás familiares pues sí tengan tal vez esa sana distancia, que no se acerquen tanto al paciente. Y pues si ocupó el baño, pues ni modo, ¿no? O sea, llega el momento en el que tal vez es cansado, pero todo el tiempo estar lavando, todo el tiempo estar sanitizando, limpiando, para evitar que esto se siga propagando, ¿no? Claro, precisamente lo que comentas de la basura, Sari, es muy importante, porque yo veo, al menos cuando pasan en la casa de ustedes a recoger la basura, pues el personal, como recicla, lo que hacen es que rompen las bolsas. Sí. Y sacan, no sé, el plástico, el cartón y todo lo que se vende, ¿no? Pero no tienen este cuidado precisamente, y nosotros no tenemos la cultura que tú dices de ponerle una etiquetita que diga desechos COVID o algo así. Sí, claro. Y así lo echamos en cualquier bolsa. Sí, claro, perdón. Y da miedo, ¿no? Tal vez leer una bolsa y con una etiqueta que diga COVID, pero da miedo, pero la realidad es que todos los días hay desechos en un contenedor, o que todos los días pasa el camión de la basura,
todos los días en esos camiones van desechos de personas infectadas, pero como no lo vemos, no nos da miedo. Claro, incluso Los cubrebocas, pero ¿no? Debería, o sea, si tuviéramos tal vez un poquito de más miedo, tal vez habría un poquito de menos infectados. Así es. Y bueno, otra pregunta o otra, no sé cómo podemos identificar, por ejemplo, nosotros pensamos que es una gripa, porque son muy parecidos los síntomas, ¿no? Dolor de cabeza, escurrimiento nasal, fiebre. Y de repente, ¿cómo saber cuándo ya no es algo normal y pues acudir ya a un médico o incluso a un hospital? Realmente es muy fácil de confundirse. Y yo creo que, o sea, si les soy honesta, yo al principio también me confundí. O sea, porque mi papá me decía, es que tengo el cuerpo un poco cortado, o sea, me duele un poquito la garganta, me siento un poco cansado. O sea, es como una gripa común, ¿no? Claro. Lo que tiene el COVID es que avanza muy rápido. O sea, muy rápido. Tal vez la gripa, hoy te duele la cabeza y mañana pasado ya empezaste a toser. No, o sea, el COVID, ahorita en la mañana te duele la garganta, en la tarde ya tienes fiebre, tal vez en la noche tienes malestar estomacal. Les comentaba que en todos los cuerpos es diferente. O sea, habrá personas que dicen, no, pues es que mi familiar no tuvo fiebre, o mi familiar no tuvo un malestar estomacal, o mi familiar no tuvo tos. Hay personas que tienen tos con flema, hay personas que tienen tos seca. Entonces, es muy difícil detectarlo, pero yo creo que algo que ayuda mucho, o sea, y que es necesario y que debería de ser ya como el termómetro en casa, tener un oxímetro a la mano. ¿Qué es un oxímetro? Es un aparatito que se le coloca en cualquier dedo. No se debe de colocar en el dedo en medio, porque este dedito es el que va directo al corazón. Entonces se puede colocar en cualquier dedito, menos en los de en medio. Sí te mide el nivel de saturación también, pero lo correcto es no colocarlo en ese. Colocarlo en estos dedos. En el dedo índice. En el dedo índice, colocar el oxímetro. El oxímetro te mide el nivel de oxigenación, de saturación que está teniendo tu cuerpo. Lo ideal, siempre una persona sana, ni siquiera es 90, tenemos que tener por arriba de 93, de 93 a 100, 93, 97, es lo que siempre tenemos que tener, porque somos unas personas hasta el día de ahorita sanas. Claro. En el momento en el que una persona empieza a sentirse mal, 91 es como hay que estar siempre alerta, 90 es alarmante, porque quiere decir que ya va a bajar la saturación. Sí, claro. En el momento en el que el familiar esté en 89, que de verdad deseo en casita que nunca tengan un familiar así, pero tal vez es una realidad a la que nos enfrentamos, claro, y tenemos que saber actuar. En el momento en el que el familiar esté en 89, necesita, o sea, de verdad, incluso muchos médicos llegan a decir como de, no, es que si no siente la necesidad de aire, es que no lo necesita. Uh-huh. No, sí lo necesita. Una persona que tiene 89% de saturación o menos, porque hay personas que llegan al hospital saturando a 60, el familiar ya se va a morir, va a colapsar, necesitan darle oxígeno suplementario. Si está a 89, el familiar está perfectamente de 1 a 2 litros por minuto, o sea, ahí se le mueve al tanque, a la suplementadora, no sé, depende de lo que tengan. 1 litro, uh-huh, 1 litro por minuto, puede estar con sus puntas nasales, haciendo todo muy bien, incluso, o sea, hay tanques ya chiquitos de equipaje, o sea que puedes jalar a todos lados, uh-huh, y puede pararse a comer, puede hacer todo bien, uh-huh, con 1 litro por minuto. Hay personas que están muy graves, que necesitan 18 litros, o sea que realmente una persona que necesita 18 litros es un paciente hospitalario. O sea, en el momento en el que tu paciente está tal vez es que les comento, en todos es diferente. Hay personas que están a 89 y sienten mucho esa necesidad de respirar, ¿no? Esa falta de oxígeno. Entonces necesitan su oxígeno suplementario. Uh-huh. Pero en el momento tal vez en el que el paciente tiene 85, tienen que estar muy conscientes, tienen que tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado, porque hay veces que es un paciente ya insostenible en una casa, que no va a recibir mejor cuidado que en un hospital. Y de verdad yo le pido a toda la población que nos está viendo, que nos está escuchando, que tomen, tal vez con todo el dolor de su alma, porque yo sé que es difícil tomar esas decisiones, claro, pero pueden salvar a su familiar, pueden tomar decisiones a tiempo, y estando en un hospital, pues es personal
capacitado, hay enfermeras, hay médicos. Una persona COVID está muy propensa a que tal vez sufra un infarto, un preinfarto. ¿Por qué? Porque empieza a haber taquicardias. Otra cosa que mide el oxímetro es a cuántos latidos por minuto está tu corazón. ¿A cuántos latidos por segundo está tu corazón? Uh-huh. Entonces, hay veces que podemos detectar una taquicardia tal vez. Claro. Quiere decir que nos puede dar un preinfarto. Entonces, un ejemplo, yo no soy un especialista en eso. ¿Qué hago si a mi familiar le da un preinfarto? No sé cómo actuar y quizás se me va a morir en casa. Entonces, lo ideal es acudir a un hospital, también pensar muy bien, porque muchos tenemos la idea de que es que si es un hospital privado es mejor y saben más, y si es un hospital público no saben. O sea, no, todos son unos especialistas. Siempre ingresen al familiar en donde pues sea su posibilidad y tengan la oportunidad de hacerlo, pero ingrésenlo y tomen la decisión a tiempo, porque se pueden evitar muchas tragedias, ¿no? O sea, así como hay personas que ingresan al familiar al 89%, pero pues la enfermedad avanza más rápido y tal vez hay un daño pulmonar que no podemos ver nosotros, porque eso es algo que no se ve a simple vista. O sea, necesitan un médico que dé la orden y que diga, necesita ir a realizarse una tomografía, necesita ir y realizarse una tele de tórax para ver a cuánto ha avanzado el COVID, cuánto daño pulmonar hay ya. Porque, o sea, un médico a simple vista no lo ve, ni el mejor médico. O sea, necesitan unos rayos X de pulmones para poder saber a cuánto ha avanzado la enfermedad, ¿no? Y tomar la decisión a tiempo, siempre a tiempo. Claro. Y bueno, pues también nos comentabas incluso que, así como familiar directo que tú estuviste con tu papá, pues a ti pues no sé cómo decirlo, pero sí te tranquilizaba quizás escuchar a personas cercanas decir, aquí estoy contigo, ¿no? Cualquier cosa, cuentas conmigo, ¿no? Entonces es complicado a veces para las personas decirlo, o a veces dices, vas en la calle y saben que pues que estuviste en contacto con alguien, o bien vas con la persona que pues todavía quizás está contagiado y se cruzan la calle, ¿no? Entonces a veces también eso es complicado para las personas, porque psicológicamente pues sí se sienten quizás como rechazadas así. Sí, claro, y eso era lo que les decía hace rato, que en la encuesta me sorprendía mucho cómo decían que a nivel psicológico eran en lo que menos estaban afectados, porque desde el momento uno en el que tú sabes que tu familiar está infectado, tú sabes que puede morir. Entonces es un shock psicológico impresionante. Y bueno, referente a lo que me comentas, muchas veces todos tal vez hasta en este punto sabemos de alguien que se ha infectado, ¿no? Así es. Y tal vez lo correcto es tal vez no acercarse, no ir y visitarlo, ¿no? No es prudente, porque si no, como les comentaba, esta pandemia nunca va a parar. Pero sí, tal vez mandarle un mensajito o un mensajito a la familia y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy, échale ganas, o sea, lo que pasa, aquí estoy. Todo va a estar bien, o sea, puede ser, son mensajes de ánimo, ¿no? Que a ti como familiar te hacen seguir luchando mano a mano con tu paciente, con tu familiar, y te hacen, pues, no decaer, porque sí es una enfermedad muy complicada, en la que a veces habemos personas que estamos solos con nuestro familiar, hay personas que están más acompañadas, ¿no? Pero pues es una enfermedad muy difícil. Hay personas que, como les comentaba, que sabían que mi papá estaba infectada, y yo iba de este lado de la acera, de la banqueta, y se cruzaban la calle al otro lado, ¿no? Entonces es muy fuerte, es muy duro, porque sientes el rechazo de la gente. O sea, vaya, yo no quería ir ni a la tienda porque sabía que mi papá estaba infectado, y muchas personas te preguntan por intriga, por chisme, tal vez, oye, está infectado, sí, y es como que, ay, entonces se alejan, ¿no? Sí, claro. Sí, pero también hubo personas que me decían, ¿sabes qué? Échale ganas, y aquí estoy. Entonces, pues yo les puedo decir, si ustedes saben de una persona que está infectada y no pueden hacer nada, porque muchas veces se puede decir, bueno, no voy a entrar, pero mira, te traigo un agua, o mira, te traigo una fruta y la dejo en tu puerta, y vete una cuadra si quieres y márcale, ¿no? Y dile, ¿sabes qué? Te dejé algo en tu puerta.
De verdad que esa persona lo va a agradecer mucho. Y si no hay para irlo a dejar o ir a llevar algo, no hay problema. Con una palabra de aliento y con un decir, ¿cuentas conmigo? Sí, claro. De verdad que se agradece enormemente porque son momentos muy frustrantes, Claro. en los que te sientes tal vez solo, ¿no? En los Sí, que sí, claro. te sientes solo, en los que sientes que la Impotente. enfermedad está yendo muchísimo más rápido de lo que tú imaginas y que además tu familiar se está despidiendo. Sí, claro, y es algo en lo que no tienes el control y pues sí te causa cierta frustración. Sí. Y respecto, Sari, respecto a lo que nos comentabas, aún estando el paciente en un hospital, pues, que no es privado, un hospital, regional, pongamos el ejemplo, ¿qué tan cara sale esta enfermedad? Muy cara. O sea, es una enfermedad muy cara porque realmente no te cobran el que tu familiar esté ahí. Por ejemplo, un hospital de gobierno, un regional, no te cobra porque tu familiar ingrese. Pero sí te dicen, sabes que hay mucho desabasto. O sea, no tenemos todo el medicamento. Entonces, te piden medicamentos que son muy caros. Y digo, me pedían... Hay medicamentos, ok, valen 800 pesos y tal vez uno dice, bueno, no importa, o sea, consigo el dinero, son 800, pero no era el único medicamento. Te piden 2 ampolletas que valen eso, te piden sedantes que valen muy caros, o sea, es medicamento tras medicamento que te piden. O sea, yo creo que una persona que está más o menos estable se gasta tal vez 2,000, 3,000 pesos diarios en medicamento. Y la verdad, pues es una cantidad elevada para nuestra población, para personas que, no sé, si hablamos de nuestras personitas que están trabajando en fábricas, que no sé, el sueldo promedio que son 1,500, y es el doble lo que gastan. Si gastan 3,000 pesos diarios, o sea, de verdad a mí me consta cómo vi a personas que iban y se endrogaban, iban y empeñaban unas escrituras o querían vender el carro, porque tú tienes la necesidad de hacer todo por tu familiar, ¿no? Claro. Es una enfermedad sin duda muy cara. Y además, si el paciente está intubado, los sedantes, o sea, hay cajas que se llama Propofol el medicamento, es carísimo. O sea, las cajitas valen 1,900 y solamente es ese medicamento, te piden muchísimo más y son diario. O sea, y son diario. Claro. Y además lo peor es que un paciente intubado te dicen, no hay tanta probabilidad de que tu paciente viva. O sea, estás gastando y a veces dicen, bueno, el problema no es el gasto. O sea, si mi paciente va a vivir con eso, vaya, Sí, vendo claro, todo claro, con tal de claro. que se salve. Pero el te problema están... es que te inyectan, ¿no? Como que todavía es inseguridad. Sí, esa claro, forma de que, porque te están bueno, diciendo... vive o no vive, ¿qué hago? ¿No? Sí, Ya claro. te pone a jugar incluso con tu pensamiento, ¿no? Los Decisión. médicos manejan el término de, pues como para alentarle a ustedes, no va a sufrir. O sea, su paciente no va a sufrir, va a estar sedado, entonces usted decide, o sea, o es intubado, o esperamos, porque así te lo dicen, o esperamos a que el paciente pues tenga una falla multiorgánica, todo le empieza a fallar y muera. O sea, porque puede tener todo de oxígeno, ¿no? O sea, Sí, puede claro. tener mucho de oxígeno, pero el cuerpo no está procesando ese oxígeno. Entonces Claro. va a llegar el momento en el que el cuerpo se va a cansar y va a morir. Claro. Es muy fuerte, es muy duro, es muy doloroso para todos, para toda la población, para sector salud, para familiares, para pacientes. Y yo les decía, es que no es una enfermedad común. Estábamos acostumbrados a que llegaba un paciente tal vez al hospital con cualquier otra enfermedad y decían, bueno, si siempre ha sido difícil estar en un hospital, pues nos decían, esta es la hora de visita. Claro. Su paciente está así. Y ahorita no nos dicen. O sea, No, ahorita... claro. Ahorita nos tenemos que acoplar a lo que hay, no ves a tu familiar y si muere tal vez no te vas a despedir de él. Claro, Entonces, sí. hagamos conciencia, ¿no? Yo creo que todos poniendo nuestro granito de arena, apoyando emocionalmente, cuidándonos, todos teniendo siempre las medidas necesarias, podemos evitar mucho. Claro, fíjate que, y yo te lo comenté en algún momento, el platicar contigo de esta situación, por lo menos de forma personal, a mí sí me cambia mucho el panorama de esta enfermedad.
porque de repente nada más nos quedamos con lo que nos vemos en televisión, lo que escuchamos en radio y que te dicen que te tienes que cuidar mucho, pero lo ves como algo muy, muy lejano, ¿no? Que dices, pues sí, me cuido, sí lo hago, pero como no lo has visto cerca, pues no tienes la noción de la gravedad del problema. Y pues esto que nos dices, sí, es de mucho, de hacer conciencia, porque como no lo vemos cerca, lo vuelvo a repetir, pues no le tomamos esa importancia que tiene. Sí, claro. Sí, y bueno, así como lo comentas, ¿no? Ahora, incluso hay personas, o vemos personas que nunca hemos perdido a nadie, a ningún familiar, a alguien cercano, que pues igual decimos, no existe la enfermedad y no me va a pasar nada a mí, y si llega a pasar, pues va a ser en otras personas. Al final, mi familia está bien, o sea, porque así lo dicen, ¿no? Mi familia está bien, mis conocidos están bien, y pues yo pues no creo sentir nunca esa pérdida, ¿no? Entonces hay que pues seguir las medidas sanitarias, en este caso el cubrebocas, incluso Sari nos los comentaba, ¿no? El cubrebocas, uso de gel, el lavado constante de manos también, es lo básico, y con eso basta para poder incluso cuidar a nuestra familia, ¿no? Porque no nada más somos nosotros, ¿no? Sino que todavía tenemos familia a quien debemos cuidar, proteger, porque pues a los niños les falta todavía vivir. Sí, Claro, no, y sobre todo que los niños no tienen vacuna, o sea, Ahora exacto. ese es otro Sí, problema. Y bueno, y respecto a las medidas sanitarias, lo que veíamos en esta encuesta precisamente es que la careta casi no se ocupa. ¿Qué tanta importancia tiene la careta, Cel? Sí tiene mucha importancia porque el virus también entra ocular, o sea, vía ocular también puede entrar. Además que nos dicen, no te talles los ojos, pero, o sea, realmente no es que no nos queramos cuidar, o sea, se te olvida, ¿no? O sea, tal vez el cubrebocas sabes que no te lo vas a cuidar no te lo vas a quitar, hasta que regreses a casa. Claro. Pero los ojos se te olvidan de repente, Sí, o sea, entonces te tallas. Sí. Y entonces Sí. ya toqué algo que está infectado y entonces me llevo el virus al ojo. Claro. Entonces sí es muy bueno que tengan caretas, o sea, por ejemplo, para los papás que optaron porque el hijo vaya a clases presenciales, tal vez tomar en cuenta eso, que se pongan su careta, que se pongan su cubrebocas, o sea, porque finalmente son niños que van a andar corriendo, que por más de que el maestro diga sana distancia y no se acerquen y cada quien 4 metros de distancia, pues llega un momento en el que tal vez se van a cansar o tanto correr y se van a agarrar los ojos, ¿no? Sí. Entonces yo les sugiero, les recomiendo que pues los niños tengan siempre su caretita, o que si salen, porque yo les comentaba hace rato, vemos a los papás con cubrebocas siempre, o sea, Claro. ya tal vez algunas personas no, pero por lo regular los adultos con cubrebocas, y los niños, los bebés no llevan nada. No. Y de verdad que es triste, porque justo en esta ola que se presentó nuevamente de COVID, vimos que había ya muchos niños contagiados. O sea, niños de 3 años que están siendo intubados. O sea, realmente, Claro. si nosotros no nos queremos cuidar, pensemos en los niños. O sea, niños que no te pueden decir, no puedo respirar, me siento mal. O sea, imagínense, si para nosotros como adultos es desesperante, para un niño de 3 años intubado, y que muchos han muerto, muchos viven, y qué fortuna, pero también hay bebés que están siendo diagnosticados, y es que a los bebés, de verdad, es raro al bebé que yo veo que lleva un cubrebocas. Así es. Sí, Y como sí, dice, sí, en el general transporte no. público, Sí. ¿no? Toda la gente vamos ahí, y bueno, no sé, con alguien que no, incluso lleve cubrebocas de tela, que ese todavía transmite pues saliva, ¿no? Puede Sí. llegar a salir el virus. Entonces, si va un bebé al lado de esta persona y el bebé no va protegido, entonces pues ahí es donde se empieza a contagiar, ¿no? Sí, Empiezan claro. los problemas. Entonces hay que tomar en cuenta esa parte de los cuidados en niños, bebés, y bueno, pues en general todos, ¿no? Al final, para que no podamos seguir con para parar un poquito la pandemia, ¿no? Sí, claro.
Y bueno, vamos a finalizar. Por último, Sari, algo con lo que quieras terminar, pues esta experiencia no tan grata, pero pues esperando que les sirva a la demás gente, que no lo tengan que experimentar en carne propia para pues poder entenderlo. Sí, claro, es un tema muy extenso, de verdad yo a veces creo que pues nos faltarían horas para poder contarles todo lo que se vive, que no es nada grato como mencionaba, pero para personas específicamente que han perdido a un familiar, yo creo que todos los duelos son difíciles, todos los duelos son muy complicados. Hace días una persona me decía, que también perdió a un familiar, me decía, es que es un dolor con el que yo puedo vivir, pero me duele mucho. Y por lo regular cuando pierdes a un familiar, otras personas te dicen, no llores, ya no llores. Yo les quiero decir hoy, llora todo lo que tengas que llorar, porque el que tú llores va a hacer que sanes. Entonces, si esa es la forma para que tú logres en algún momento estabilidad, tranquilidad y puedas trascender poco a poco tu duelo, hazlo. Espero que este tema sea de ayuda para muchas personas tal vez que lo están viviendo o que si lo escuchan y en algún momento lo llegan a vivir, que no lo deseo a nadie, pero es una nueva realidad, pues sepan cómo actuar siempre a tiempo, una decisión a tiempo salva vidas. Y vaya, seguirnos cuidando, ¿no? Porque esto está a la vuelta de la casa, siempre hay, por una persona que se infecta, hay 13 más que se van a infectar, no sabemos cuando estamos infectados hasta los 15 días, 13 días, entonces, si de verdad no sabemos, porque hay médicos que es triste de decir también, pero hay médicos que tal vez no saben diagnosticar, no saben diferenciar entre una gripa, una tos, o se viene ahorita la influenza, se va a confundir mucho. Entonces, para salir de la duda, vayan y realícense una prueba de COVID. Voy a hacer promoción, lo siento. No, vayan a la farmacia del ahorro que está al lado de Chedraui. Ahí les pueden aplicar hacer la prueba por hisopo, vale 380 pesos. Pero a veces no queremos gastar, pero miren, les voy a decir algo, 380 pesos no son nada en comparación a lo que se gasta en un hospital, a lo que se gasta con una persona que es infectada de COVID. Entonces, siempre tomemos decisiones a tiempo y bueno, un placer de verdad estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, estamos de verdad agradecidas porque aceptaste esta invitación, aparte de que sabemos que no es fácil para ti pues recordar esos momentos, porque recordar es volver a vivir y siempre va a doler, ¿no? Aunque de repente no lo expresemos, nos hagamos un poquito duros, pero sabemos que esto aparte siempre duele. Entonces, pues te agradezco mucho, Sari, la aceptación Muchas al gracias. programa y pues sí esperemos que esto impacte un poquito como nos ha impactado a nosotras. Impacte un poco pues a las personas que nos ven y también muchísimas gracias por tomarse el tiempo para pues ver estos temas y ojalá que pues les ayuden de mucho. Así es, y pues sí, gracias Ari, es complicado, sí lo sabemos, pero pues este mensaje, como lo dijiste, esperemos que les funcione a todos los que nos están escuchando y bueno, posiblemente nos puedan escuchar más adelante. Entonces, muchísimas gracias en verdad. Muchísimas gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias también a ustedes que están atentos a cada programa y pues que tengan un excelente día. Así es, bendiciones. Y nos vemos para el siguiente programa. Bye. Gracias. Bye.